Realmente he estado pasando un proceso de duro en mi vida y realmente Dios es maravilloso y es verdadero. Dios hace la obra que no queda luz, pero todo aquel que cree que es la palabra. Yo he creído plenamente. Hace una semana me tocaba ir a hacer los exámenes, fui a hacer los exámenes y me tocaba ir el 20 de este mes otra vez a consulta con el doctor, que yo siempre,
El hombre como
Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis sido tardos para oír. Oigan bien, tardos. Vamos a ver lo que significa tardo en el griego. Significa perezoso, holgazán, necio, tonto, estúpido, perezoso y tardo. Significa en el griego, significa tardo para oír. O sea, cuando habéis hecho tardos para oír, o sea, realmente perezoso, no lo tomen en cuenta, realmente no le importa. ¿Eso no es? ¿Me da igual? Entonces, tardo. ¿Cómo es tardo para oír una persona? Cuando una persona tiene una forma de pensar y no quiere escuchar otra forma de pensar. O sea, se hace tarde, solo lo que él dice, eso es. Entonces, ¿por qué? Porque no da cabida al tardo. O aquellos que son tardos para oír, que solo miran lo que les conviene. Que aquellos que están aquí, si no escuchan, el Señor dice que todo lo puede ver porque me fortalece, que todo me lo dará, pero se olvidan tarde para oír y acuerdo a su voluntad. Son tardos para oír, no están llenos para poder escuchar mucho más allá de la revelación del Señor. O sea, el Señor nos revela a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo su palabra. No hay nada que el Señor, si usted viene carnal hoy, como estábamos hablando, va a ver lo material, humanista, carnal. Usted no va a entender lo que el Señor está queriendo decir también. Porque si usted anda carnal, realmente no puede. Pero aquel espiritual mira lo sobrenatural. Entonces, aquel que está escuchando esta mañana está en lo sobrenatural. Está sobre lo que el Señor quiere sobre nosotros. No viendo las circunstancias, no viendo quién es. No debemos de ser tardos. Si esta mañana a usted no le parece este tema, usted es tardo porque el Señor le quiere dar algo de diferente. Dice, sí, porque debiendo usted ya maestro después de tanto tiempo, otra vez, tanto tiempo. Ya son, ¿cuántos años de ser cristiano? 2, 1, 6 meses, 5, 10. ¿Cuántos serán? Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Debiendo ser ya maestros. ¿Cuántos de los que están aquí no se interesan por tener el servicio a Dios? Porque no le quieren que le llamen la atención, no quieren ser disciplinados, no quieren ser, ¿verdad?, tener responsabilidad con el Señor, sino solo estar sentado. Sentado porque si nadie le dice nada, el que está cuando quiera, no tiene que ver la hora, no, nada. Son queriendo ser ya maestros, tal vez tienen mucho tiempo, porque son personas, niños espirituales, solo quieren lo que quieren. Solo quieren, no pueden más, mucho más allá de lo que el Señor les quiere dar. Dice, debiendo ser maestro. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Rudimentos significan el griego, fundamental y elemento. En realidad en española, primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. ¿Cuáles son los primeros rudimentos en Cristo? Hermano, ya no diga malas palabras. Hermano, ya no escucha música mundana. Hermana, no use zapatos tan cortas. Hermana, perdone. Todos somos primeros rudimentos. Vamos a irnos a Efesios para ver lo que significa la nueva criatura. Efesios 4:17. La nueva vida en Cristo. Esto es lo que el Señor, cuando nacemos en Cristo, nos dice que debemos de hacer. Estos son los primeros rudimentos. En esto os digo y requiero del Señor que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en él. Inmadurez. ¿No? ¿Qué significa inmaduro? Significa inexperto e ignorante. Ahí está. Teniendo el entendimiento entenebrecido, no mira. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando, no puede ver lo sobrenatural del Señor, de lo que quiere ver, sino lo ve todo en la carne, normal, una persona normal. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia
Así dice la palabra. Entonces, debe haber una armonía al estar hoy reunidos y ver a su hermano, pero ni le preguntan, ¿qué onda con tu vida? No, se va y ya, che, no puede convivir. Pero cuando es en el trabajo, donde está rodeado con mundanos, sí puede moverse, alegre, gozoso, sí puede. Sí, ¿cierto? O va al mall y ve toda la gente, hasta se ríe, pero con un hermano se lo encuentra, uy, ¿a qué te va a ver? A ver, me va a decir que me vio aquí y a ver, ¿cómo me voy? Sí, eso no pueden ni convivir los hermanos en Cristo, porque tienen diferentes formas de pensar, o realmente uno es más maduro que otro, pero eso no importa, soportándose los unos con los otros, dice la palabra de Dios. Entonces eso es madurez también, que hay una cabeza, que hay unas manos, que hay unos pies, que hay unas piernas, pero todo es parte del cuerpo. La cabeza supuestamente es de la más importante porque es la que tiene el cerebro que dirige a las demás partes del cuerpo, pero es parte del cuerpo y no es menos del cuerpo, es mucho más importante. Si yo no tengo una pierna, andaría, no sé, con una muleta o con una incapacidad, sería incapacitada para desarrollar algo, tendría un límite. ¿Me explico? ¿Verdad? Es feo eso, cuando uno ya lo mira así, es parte de la madurez hasta convivir cada uno de nosotros. Pero también decir aquí que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Muchas veces estamos diciendo muchas tonteras y realmente no estamos siendo de edificación para los oyentes. No importa que sea el hermano que usted tenga con más confianza, eso no importa. La palabra dice que seamos, ¿cómo dice? De edificación a los oyentes. No importa que sea la persona, ay, porque eso puedo hacer lo que yo quiera. No, la palabra ni más excepción de ninguna persona. Le dice a todo, tiene que tener gracia para los oyentes. Así dice, porque si hay maduro entre el grupo de la iglesia, alguien va a hablar con madurez y va a edificar al inmaduro.
de una forma no buena. Está en Lucas 9:54, estaba Juan y Jacobo. Y entonces dice, yo voy a leer 51. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido a Tito, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Los samaritanos no eran bien queridos por los judíos, ¿verdad? Mas no le recibieron por su aspecto, era como de ir a Jerusalén. Viendo a sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Son personas que acusaban. Y está el otro atrás, en el 46, en el cual ellos se preguntaban. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús
y perdió el propósito de Dios para su vida. El propósito de él era ser juez, pero no llegó a su propósito. Porque aún que tenía todo lo de Dios, aunque oraba, aunque ayunaba, aunque tenía la profecía, aunque tenía todo, pero no tenía realmente una intimidad con Dios. Realmente estaba muy alejado de Dios, porque estaba viviendo en fornicación, porque estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios en su misericordia nos tiene paciencia, viene una circunstancia para que
Y vino este hijo pródigo, y vino y le dijo a su padre que quería su heredad. Y el padre, me imagino yo mismo, quería, porque lo miraba inmaduro, pero aún así se lo dio para que hiciera lo que quisiera, se perdiera, hiciera. Muchos de nosotros no vemos las cosas hechas en nuestras vidas. Tal vez no miramos el matrimonio deseado, tal vez no miramos la familia convertida, tal vez no vemos que nuestra enfermedad ha sido sanada. Todo eso, y se lo pedimos al Señor. Pero nuestra impaciencia hace que nosotros le exijamos y no esperemos en Dios y la voluntad de Dios. Es impaciente, es una persona que no espera la promesa de Dios. Dice la palabra que por su paciencia Abraham alcanzó. Por su paciencia Abraham alcanzó la misericordia de Dios y la promesa de Dios. Que aunque no la vio con sus ojos, la creyó y la vio en lo espiritual. Por eso esperó, porque él sí tenía discernido, ejercitado su discernimiento. Él miraba sobre lo sobrenatural. Él miraba realmente que eso ya estaba cumplido. Pero nosotros no, porque no queremos morir al yo. Muchos de nosotros, como decía, el carnal no quiere morir. El carnal quiere lo que quiere y quiere lo que quiere y quiere. Si yo estoy pidiendo, si yo quiero. Yo voy a contar un testimonio. Difícil decir esto, pero es cierto. Estaba hablando con la persona que se falleció, y la persona que falleció le decía, Señor, estamos adelantando. Yo como amiga feliz, como amiga justa, increíble, que creía que se iba a levantar. Y en un momento me enojé, Señor, ¿por qué? El Señor trajo por palabra a mí. Yo estaba orando, estaba enojada. En ese momento, decía, escucha, una persona tan llena del Señor, nunca he conocido una persona en ese aspecto, porque ella en este momento puede tener un futuro prometedor, mucho más. Entonces yo, en esa estaba impaciente, yo quería, y aún ya había sucedido, y yo siempre quería, Señor, te quería, ¿dónde está? Nada, pero el Señor trajo a mí una palabra que estaba en la hora de la muerte, que Pedro, el inmaduro de Pedro, viene y le dice, Señor, ten misericordia de ti mismo, cuando el Señor ya te estaba preparando para la cruz. Y le decía, Señor, ten misericordia de ti mismo, quítate de mí, hacedor de maldad, quítate de mí, Satanás, apártate porque estamos uniendo la voluntad de Dios. Cuando yo miré eso y sentí en mi corazón, yo me puse a llorar y dije, Señor, perdóname. No entendí, yo vi más allá, era mi deseo que estaba queriendo yo poner delante de Él. Porque pensé que era lo bueno, que era lo malo, era lo justo. Yo decía, Señor, glorifícate. Yo pensaba lo bueno, pero lo deseaba por mí. Y no pensé cuál era la voluntad para esa persona, para Dios. Porque ella estaba completa y gozosa, está completa y gozosa en Cristo ahorita. Ella está mejor que nosotros, pero yo no lo comprendí. Lo comprendí hasta cuando el Señor me reveló. Yo le dije, Señor, trae madurez. El Señor me enseñó. Era una persona entregada a Cristo, que, bueno, tienen testimonio, 400 personas de su padre orando por ella. Tiene todo un servicio funerario en Estados Unidos y otro en Alemania. Y miles de comentarios de diferentes partes del país. O sea, lo valoro. Pero me costó entender eso, y cuando lo entendí, me sentí gozosa. Dije, yo así quiero que se alegren cuando yo vaya al cielo, dije yo. Sí me gustaría que me entendieran. Pero así es, uno no lo entiende en el momento, porque mira lo natural, no lo sobrenatural, lo maligno. Eso, ¿cierto? Lo maligno no mira más allá, no mira lo sobrenatural,
pero que no es lo que Dios quiere. Quiere unidad en Cristo, quiere un cuerpo maduro aquí, quiere una persona que esté capacitado para ir a predicar y dar ese mismo amor que está botando aquí y rodar allá y que crezca la familia de Dios. Y los niños espirituales siempre van a ver, gloria a Dios que hay niños espirituales porque quiere decir que van a venir y van a ir creciendo, pero es necesario que vayan creciendo y que vengan otros niños espirituales para educarlos y estar preparados y así sucesivamente, haciendo y estar preparados para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos preparados para toda buena obra, como esposa, como esposo, como ministro, como trabajador. Eso es estar completo para toda buena obra. Para ser un predicador, para ser un evangelista, para lo que el Señor disponga en su vida, estar preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Vamos a Lucas 8:13, era prácticamente lo que estaba hablando, pero el Señor lo confirma. Dice, los de sobre la tierra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Eso es lo que venía hablando, hermano, pero aquí nos confirma la palabra de Dios. No soy yo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que en el tiempo no tienen raíces. O sea, un niño espiritual no tiene raíces. ¿Qué significa esa raíz? Y puede ser el que ha predicado, y puede ser el que ha tenido la discusión, y puede ser quien sea, pero no tiene raíces. Creció, dio algún fruto, pero al tiempo se secó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la piedra. O sea, cuando vinieron las tempestades, cuando dice uno, dice que mi piedra, mi base está puesta sobre Cristo. Dice, aunque vengan tempestades, aunque vengan lluvia, aunque venga lo que se venga, yo voy a estar firme. Pero cuando realmente necesitas estar firme en esas circunstancias, cuando las cosas no funcionan como uno quiere, realmente sigue firme.
tenía tiempo